empezó porque tenía como siempre un interés por hacer cosas, por dibujar o hacer otro tipo de cosas manuales, que se fue intensificando y bueno, siempre buscaba hacer una cosa u otra. Después entré en la facultad y se me complicó un poco más, con el trabajo un poco más. Pero bueno, tuve una incursión en Bellas Artes como por el 2003, que no pude seguir porque en paralelo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación y bueno, se me explotaban los horarios. Opté por Ciencias de la Comunicación y dejé un poco esos otros intereses de lado. Después, cuando llegué a cuarto, a las materias opcionales de comunicación, había una posibilidad de entrar en Bellas Artes a hacer teoría estética y políticas culturales. Ahí me enganché otra vez. Siempre estaba ahí latente el interés bueno, después fue eso y lo dejé otra vez. En paralelo siempre estaba mirando exposiciones y como en movimiento, hasta que en 2009 me decidí por buscar un taller y fue cuando entré en el taller de Gustavo Tavares. Y bueno, ahí fue un cambio fundamental en mi vida, que a todo nivel, porque yo era muy introvertida, no mostraba nunca mi trabajo, me costó bastante y estuve ahí desde 2009 hasta 2016 trabajando en el taller. De ahí me empecé a vincular, a mostrar un poco más y tuve mi primera exposición en la Fundación Achugarri, que fue un paso importante porque era un espacio grande. Para ese momento yo estaba haciendo volúmenes. Había tenido una incursión en dibujo, pintura, pero muy rápida, y después empecé directamente a trabajar en volúmenes, estructuras de hierro, Portland, hasta esa exposición que expuse volumen. A partir de ahí cambié radicalmente y me dediqué de lleno al dibujo. Empecé a dibujar, y es más que nada en lo que estoy trabajando actualmente. Si bien como que voy y vengo con otras técnicas o con otros medios, nunca me estanco en una cosa. O sea, voy variando de acuerdo a la necesidad que tenga de expresarme o de contar alguna cosa. Después, la siguiente exposición que considero destacada fue en el Subte, que fue alrededor de 2013 más o menos. Ahí presenté los dibujos que venía haciendo, que había empezado a hacer después de los volúmenes, donde empecé a trabajar más que como el concepto de mostrar lo que no se ve. O sea, trabajé con órganos, con huesos, como mostrar esa otra parte del individuo que no se ve. Es como una búsqueda o una necesidad de decir que hay algo más que adentro de lo que uno puede ver a simple vista. En esta búsqueda de empezar a trabajar con el dibujo, también me interesaba no trabajar el dibujo como un cuadro en un plano, sino que salir de eso, y por eso en la exposición del Subte presenté una instalación donde los cuadros eran parte de esta instalación. Estaba formada por un techo, vamos a decir, de estopa que colgaba, la estopa caía, y una serie de cuadros que eran dibujos de órganos
y huesos, y era como bastante intensa, me parece, era un espacio bien cerrado, era la sala más chiquita que el subte tenía en ese momento. Entonces vos entrabas y te veías oprimido por la estopa, el color negro de las paredes y te encerraba eso y los cuadros que también no eran cosas que se digan bonitas. También ahí empecé a trabajar libro de artista, con una serie de dibujos a lápiz, en grafito, sobre lienzo. Todos mis dibujos, estos que empecé a investigar, son dibujos a lápiz sobre lienzo. Después de eso, bueno, seguí trabajando con los dibujos de órganos del cuerpo humano y después pasé a hacer una serie de bichos. Esas estuvieron expuestas en Marte, en Galería, y viajaron a China también, como parte de una muestra de Moña, que surgió a partir de la convocatoria de Moña, que era Montevideo Soñado, y estos bichos se llamaban cucaracha montevideana, por ejemplo, o mosquito montevideano, como viendo el otro lado, el lado oscuro o el lado más feo de Montevideo, como lo bajo que se puede encontrar en la ciudad también. Después de eso, volví con el cuerpo humano, tuve una serie de incursiones en formato más grande, trabajando también con los órganos o con los cráneos, investigando. Probé también dibujar en papel. Bueno, ahí fueron unos años como de prueba, ensayo, error, y hasta que ahora el año pasado me enfoqué de lleno a un proyecto que trataba de la locura. Presenté este proyecto en el EAC. Era una instalación también, estaba compuesta de varios dibujos en una vitrina, en 2 vitrinas en realidad, y también tenía una colección de piedras y por otro lado teníamos una serie de dibujos sobre la pared. Acá como lo que quise trabajar es el concepto de la piedra de la locura, que desde el Bosco se empezó a dibujar. Hay unos cuadros del Bosco donde se muestra la extracción de la piedra, porque en ese momento se pensaba que la locura, la razón de la locura era por una piedra que estaba alojada en el cerebro. Entonces, a partir de ahí sacaban o intentaban sacar esa piedra para que la persona como que volviera a la normalidad. Y entonces ahí hay todo un concepto de lo que es normal y lo que no. ¿Y cómo sería entonces si nosotros con una cirugía pudiéramos volver a la normalidad al ser humano o a la supuesta normalidad? Eso intenté reflejar ahí a través de esta instalación, que hacía alusión a la piedra de la locura, pero lo que intentaba decir era, bueno, un poco eso, de qué pasa hoy actualmente con la locura y con la gente que se sale de la norma. Esta exposición fue bastante importante para mí y como que me retomó en lo que era importante para mí, como en el trabajo que era propio de mí
que venía un poco perdida en ese sentido. Volví a dibujar. El dibujo, lo que me interesa del dibujo y lo que me apasiona y disfruto más es el detalle en sí, o sea, concentrarme más allá de bosquejar y armar lo que quiero hacer. Después de eso, meterme profundamente en el dibujo y en el detalle. Eso es algo que me apasiona. En paralelo con eso, también estuve trabajando en esta pieza que estoy mostrando ahora en el subte. Perdida. Acá no me ven. Acá no me ve nadie. Acá no me ven. No me ves. Acá no me ve nadie. Escondida. Perdida. Acá no me ven. Acá no me ve nadie. Acá no me ven. No me ves. Acá no me ve nadie. Escondida. Perdida. Que se llama Retrato de Familia, que consiste también en una instalación formada por 2 dibujos y una mesa que tiene un audio. Este trabajo es, la verdad que ha sido un placer que me hayan seleccionado, porque hace varios años que lo vengo madurando y trabajando. Surgió al principio como solo la mesa, después se fue incorporando el audio por otro lado, después uní el audio, la mesa y los dibujos. Y mi intención en este trabajo es, igual que en otros que vengo haciendo, es como abordar problemáticas sociales y cuestiones del individuo que están afectando actualmente. La mesa para mí es como un sinónimo de la familia y del quiebre que se está produciendo. El audio es una voz, es mi voz, pero que intenta parecer de una niña más pequeña, que dice: acá no me ven, acá no me ve nadie. También intentando hacer visible lo invisible, como en otros trabajos, mostrando que hay algo que está oculto y que no se ve. En este momento esto de la mesa fue un quiebre para pasar a otra cosa que me viene dando vueltas en la cabeza, que varía un poco también, si se quiere, es dibujo, pero estoy pasando como a una tinta blanco y negro, en formato más grande, también de órganos y partes internas del cuerpo, pero otro tipo de dibujo y otro tipo de formatos. Estoy empezando a trabajar en eso y bueno, mi idea es también salirme de los límites del cuadro y expandir el dibujo. Otra exposición importante para mí fue el año pasado en el Museo Zorrilla, que fui convocada por el curador para trabajar sobre la casa de Zorrilla, cómo era en el momento que él la hizo, cómo era el lugar, trabajar el paisaje en el 1900 más o menos. A partir de ahí empecé a investigar cómo era la zona, qué había, qué no había, cómo empezó él a hacer su casa, por qué ahí. Y bueno, de eso surgió una serie de dibujos también y un dibujo más grande sobre la pared, que era representación del paisaje de ese momento, sobre el que además trabajé un videomapping, interviniendo ese dibujo como pasado, presente y hacer esa combinación.